Hola a todos, mi nombre es Dani Romero y junto con mi compañera Andrea Gómez les vamos a exponer sobre la industrialización de América Latina y el Caribe. Durante el siglo XX los gobiernos de América Latina y el Caribe implementaron diferentes políticas económicas para el desarrollo de la actividad industrial, incrementando la inversión y protegiendo el mercado interno. En esta época se elevó la productividad industrial, se promovió la inversión extranjera, se creó un propósito industrializador donde se liberaron las aperturas comerciales que fueron esenciales para mover la economía. Cuando se inició el proceso de industrialización, los sectores tradicionales y la exportación de productos primarios fueron primordiales para la explotación de materias primas y el desarrollo de transportes y el uso de maquinaria pesada. El sector manufacturero en 1950 desarrolló la capacidad de inducir el desarrollo tecnológico y elevar la productividad laboral al aumentar la actividad y la productividad en las zonas rurales jugaron un papel importante al ser las principales proveedores de mano de obra. En el proceso de industrialización y la economía creciente de estos países dependían de la expansión de su PIB y esta dinámica entre sectores económicos integró la demanda interna, la inversión nacional y extranjera, en el nivel y composición del gasto público y el consumo privado. La economía de América Latina y del Caribe experimentó un crecimiento constante entre 1913 y 1980. Esta formidable expansión coincidió con la llamada Edad de Oro del capitalismo, la cual corresponde a una época de fuerte expansionismo económico en el mundo en general, donde el Producto Interno Bruto, la productividad, las mejoras tecnológicas, el estándar de vida y el crecimiento de la clase media progresaron en las rentas salariales de los trabajadores o disminución de la desigualdad y crearon las bases para que las industrias se fortalecieran y la economía creciera. La inversión extranjera durante la industrialización en los años 60 y 70 se centró en la explotación de recursos naturales, la construcción de infraestructura, la red ferroviaria, la generación eléctrica y el desarrollo de tecnologías avanzadas en la producción de bienes de capital. Estados Unidos y sus multinacionales llegaron a cubrir el 80 y el 30% total de la inversión extranjera en México y Brasil. Se aseguraron así altas tasas de rentabilidad en los mercados protegidos. Las industrias de producción de químicos, hule, maquinaria y equipo de transporte estaban dominadas por un monopolio de empresas nacionales y transnacionales. A pesar de las altas tasas de ganancia que el modelo de sustitución garantizó a las empresas extranjeras, su actividad e inversiones en desarrollo tecnológico o en investigación básica o aplicada fue mínima, sistemáticamente inferior a la realizada en las casas matrices estadounidenses o europeas. La inversión extranjera se centró básicamente en servicios como el sector turismo, el sector financiero, el comercio interno, las telecomunicaciones y generaron la distribución de la energía como la electricidad, el gas natural y el petróleo. La actividad exportadora con el avance de la industrialización se redujo en el coeficiente de exportaciones del PIB y se agudizaron las balanzas comerciales y de capitales económicos. Las importaciones de bienes de capital y de insumos de demanda, la manufactura dependía de las exportaciones, las cuales sufrían el constante deterioro de sus cotizaciones externas. Paradójicamente, los únicos periodos donde se presentó un superávit comercial en América Latina se registraron en las épocas de entre 1930 y 1946 y otras en 1982 y 1992. Las exportaciones se comprimieron hasta casi desaparecer, en primer lugar a causa de las interrupciones del comercio externo por las crisis y la Segunda Guerra Mundial, y en un segundo periodo por la contracción de la demanda interna que generó un ajuste en la necesidad de ahorrar divisas para pagar las deudas. La industrialización debía suministrar divisas que demandaban su crecimiento y aliviaban tensiones en las cuentas corrientes de pagos. Se intentaron numerosos esquemas para inducir a las empresas a aventurarse en el incierto y competitivo comercial mundo de los bienes manufacturados y enfrentar así el empuje de los tigres asiáticos. El desarrollo desequilibrador de la manufactura jugó un papel líder para la transformación de las economías agrícolas y mineras monoexportadoras
en industriales con base exportadora diversificada. Los cambios logrados en más de 6 décadas no correspondían a las expectativas, aunque es imposible desconocer el crecimiento del sector manufacturero, específicamente en los años de gran crecimiento económico de toda la región. La expansión de la industria y la estructura económica nacional en 1953 se reflejó en la trayectoria del empleo manufacturero resultante de la limitada capacidad de absorción de la mano de obra que migró del sector agropecuario y de la acción de los instrumentos que favorecieron una relativamente elevada intensidad del capital. La dinámica de América Latina y el estancamiento del sector manufacturero sirvió como refugio de desempleo e informalidad más que como el acompañamiento del crecimiento económico. También la distribución del empleo en la rama industrial y en las diferentes ramas que componían la actividad manufacturera mostraría claramente el avance de la industrialización regional. En el periodo de 1963 a 2002, las industrias de alimentos, textiles, prendas de vestir, hierro, acero, maquinaria y equipo de transporte concentraron más del 50% del empleo industrial, y así crearon un patrón de distribución del empleo por rama industrial, la cual fue consistente con la evolución del valor de la producción industrial. Las exportaciones manufacturadas en la década de 1960 surgieron la necesidad de introducir reformas en el modelo sustitutivo y así acelerar la industrialización. La mayoría de los países latinoamericanos iniciaron reformas que buscaban prevenir la inflación y la revaluación, otorgando subsidios a las exportaciones para estimular las ventas externas de manufacturas intensivas en mano de obra hacia los mercados desarrollados y así asignar acuerdos de integración regional para posibilitar las ventas de manufactura más sofisticadas y así facilitar la sustitución de su maquinaria. Las exportaciones no tradicionales latinoamericanas crecieron sustantivamente, pero continuaban altamente dependientes de los recursos naturales. El sector privado y los gobiernos promovieron programas de educación y capacitación para mejorar la calidad de la mano de obra. Particularmente importante fue el desarrollo de la capacidad doméstica en ingeniería. La tasa de aprendizaje tecnológico era superior y las empresas empezaron a incrementar su manufactura gracias al proceso de educación y formación. América Latina en el mercado más abierto a las manufacturas originadas en la región, lo cual sugiere que los acuerdos regionales han logrado el propósito de estimular las exportaciones que por costo, calidad o diseño que no tenían cabida en los mercados de los países más desarrollados. Los instrumentos y las políticas en la industrialización interactuaron con los mercados de factores de producción, los cuales requerían una inyección de capital financiero, físico y suministro oportuno y eficiente de materias, energía, tecnología, innovación y mano de obra adecuada. En cada uno de los modelos y las etapas, los instrumentos y las políticas económicas han presentado variantes a los esquemas más puros, por lo que las políticas aplicadas a los países para frenar problemas que aparecieron en los países fueron más efectivas a medida que el tiempo fue consolidando cada uno de estos sectores. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países desarrollados permanecieron protegidos tras políticas restrictivas y América Latina, al igual que otras regiones en desarrollo, vieron a la sustitución de importaciones como la vía más adecuada para sacar provecho de las reservas que habían acumulado durante la guerra y transformaron sus estructuras productivas en sustituciones abiertas. Las sustituciones abiertas abrieron los mercados de los países en desarrollo a las exportaciones de bienes de capital e insumos productivos de los países desarrollados. Las políticas sustitutivas en Latinoamérica contrayeron la economía mundial en 1930 y 1940. Esto constituyó un factor dinamizante en la sustitución de importaciones de manufactura de consumo final no duradero. La sustitución de manufactura ligera, conocida como etapa de la sustitución fácil, se extendió del final de la década de 1940 hasta los inicios o finales de 1980 y representó un esfuerzo claro de reestructurar el sector manufacturero.
A pesar de las transformaciones que América Latina realizó entre los 30 y los 50, aún persistían claros rasgos de subdesarrollo como la ineficiencia de la industrialización, ya que incluso en los países más avanzados predominaban las industrias ligeras y tradicionales que no entraban en el patrón de relación con el exterior. Este periodo de posguerra fue fundamentalmente teórico en pro de acelerar el crecimiento del sector manufacturero más difundido y aceptado en la región, sistematizando e identificando los principales obstáculos al crecimiento económico y de los países subdesarrollados. La liberación económica en América Latina como el fin de la política de la industrialización. En los años 80 las transformaciones de los sectores y las reformas adoptadas en la mayoría de los países promovieron la liberalización, creando una apertura en los mercados domésticos a la competencia externa, la desregularización de los mercados y la privatización de las empresas públicas replantearon el papel de los estados en la economía con su papel de promotor y agente activo de la industrialización. Los objetivos explícitos de las reformas económicas y de los regímenes de comercio en la propuesta del consenso y los gobiernos fueron de carácter múltiple, como revertir la pérdida de competitividad en los mercados internacionales, recuperar el dinamismo y mayores proporciones del mercado mundial, avanzar una etapa de industrialización con niveles superiores de productividad, superar la ineficiencia asignando los factores productivos y reduciendo el riesgo de desempleo, establecer un ambiente propicio para las inversiones extranjeras y nacionales e incrementar la formación de capital fijo, mantener la estabilidad macroeconómica y controlar la inflación fueron los ítems importantes para la liberalización y el nuevo éxito comercial latinoamericano.